Antes de continuar, quiero indicarles de que hice la consulta respecto a la última práctica y me indicaron en estadística que cuando uno al comienzo del semestre envía su programación de prácticas, esa programación se manda a ORCE y ya no se puede modificar. Entonces me dijeron de que no se puede modificar y que esa práctica 7 no es anulable. Entonces, con ese motivo, para darle facilidades a ustedes de que puedan cumplir con esa práctica, he hecho dos cosas. Uno, he extendido su plazo de entrega hasta el jueves, o sea, mañana al mediodía. Y dos, he puesto una práctica relativamente sencilla, de tal manera que ustedes sin mayor problema puedan resolver por lo menos dos de los problemas, lo cual les aseguraría ya que tienen una nota probatoria en el curso. Y que en cualquier caso, si es aprobatoria, teniendo en cuenta que ahí en las primeras 4 prácticas hay notas muy, pero muy bajas, le va a ayudar a levantar su nota. La única posibilidad de que la práctica 7 les haga bajar la nota sería de que no la presenten. Porque bueno, me dijeron que tenían trabajos el lunes, el martes. Quizás hasta hoy, hasta para presentar hoy, pero ya lo hemos entendido esta mañana, para darles las mayores facilidades posibles. Entonces, esperamos ya que con esto no haya mayor problema. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar la parte que nos faltaba concluir esta diapositiva. Estábamos hablando del flujo gradualmente variado. Habíamos dicho que en general los métodos que usamos para calcular la curva o para calcular el flujo gradualmente variado podrían agruparse en dos, los llamados métodos directos y los llamados métodos de integración, ¿no? Entonces habíamos hablado del método de paso directo, que es el más fácil. Ustedes en su laboratorio han aplicado este método. Además han aplicado el método de Prasad, que es un método iterativo. Perfecto. Y hay otros métodos de integración que son muy variados. Entonces aquí mencionamos algunos, que no son todos. A ver, hay muchos más. Ni siquiera es correcto decir que puede haber, sino que hay muchos más. Y aunque parezca quizás algo vano, ¿ya? Actualmente todavía estos métodos se siguen mejorando o proponiendo algunos métodos nuevos. Entonces, permanentemente, todo lo que es hidráulica se viene actualizando y se viene mejorando. Aquí tenemos en esta tabla un resumen de algunos métodos. Y es importante mencionar lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, el método de Dupuy, que es diseñado, está propuesto para canales rectangulares anchos. Esto es lo importante, ¿no? Saber para qué tipo de geometría están propuestos estos métodos. Porque si están propuestos para un canal, por ejemplo, en el método de Dupuy, un canal rectangular ancho, y ustedes lo aplican a otra sección de canal, a una sección diferente, entonces está mal aplicado el método. Y obviamente que los resultados no van a ser válidos. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que justamente estamos poniendo esta tabla resumen. El método de Dupuy entonces aplicado a canales rectangulares anchos. Ahora, ¿qué cambios o qué efectos se generan estos sobre la energía cinética? El método lo ignora que haya cambios.
Tenemos el método de Brese, que considera también aplicado para canales rectangulares anchos. En este caso sí considera los cambios en la energía cinética. El método de Mavetek es aplicable a cualquier geometría y considera el posible cambio de la energía cinética por etapas, por tramos. El método de Choglis, aplicado a canales rectangulares anchos también, ignora cambios de la energía cinética. El método de Lie, aplicado para todas las geometrías, considera los cambios de la energía cinética. El método de Kiefer-Chu, aplicable para canales circulares, pero que se puede extender a otras geometrías. Considera también el efecto de cambio en la energía cinética. Y fíjense que este último, que se cita aquí en esta tabla, es del año 54. Es del año 54. Pero yo, como les he dicho, hay desarrollos más recientes. ¿Y por qué no los incluyo en la tabla? Porque esta tabla la he extraído del libro de French. Y ese libro, bueno, ese libro, si bien hay versiones actuales del libro, sin embargo, es un libro que tiene sus años de antigüedad. O sea, no es reciente, creo que la primera versión es de los años 70, por ahí, o de repente incluso anterior, ¿no? Entonces, es un libro un poco antiguo y la información que tiene está ligeramente desactualizada. O sea, aunque en esta tabla no haya más métodos, incluidos métodos más recientes, también es cierto que eso no le quita validez a la información que está aquí. Entonces, hay métodos más recientes, hay mejoras en estos métodos, porque estos métodos proponen algún algoritmo, alguna ecuación, alguna integral, pues, algunas mejoras, algunas simplificaciones, pero esto no le quita validez a esta tabla. Entonces, un segundo método que vamos a mencionar es el llamado método de integración gráfica. A ver, me disculpan un segundito, por favor.
Ya, ahora sí sigamos. Bueno, como les decía anteriormente, en general los métodos de cálculo del flujo gradualmente variado parten de la misma ecuación. Esto que hemos llamado la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado. Entonces, en este caso, el método de integración gráfica parte de esta misma ecuación y aplica el concepto de la integral como área bajo una curva. ¿Cómo se desarrolla o qué plantea este método? Bueno, para empezar, igual que en el caso del método de paso directo, lo primero que hay que hacer es invertir esta ecuación. Al invertirla, tendremos delta de x sobre delta de y igual, 1 menos el fruto al cuadrado, sobre la diferencia de las pendientes. Muy parecido a lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, a la vez, si nosotros construimos un gráfico de delta o del diferencial de x respecto a y, o sea, de este delta de x entre delta de y, respecto a y, nosotros construimos una curva. Esta curva, para empezar, no es el perfil. No es el perfil. Esta curva es la derivada de x respecto a y. Funcionalmente representa x. ¿Okay? Entonces, si en esta derivada que yo estoy calculando, que yo estoy graficando, yo defino los puntos 1 y 2 y calculo el área bajo la curva, el área bajo la curva será la integral, ¿verdad? ¿Integral de qué? La integral de esta función diferencial de x respecto a y por el diferencial de y. Eso sería el área bajo la curva. Como lo indicamos aquí, el área es esta integral. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Conceptualmente eso está bien. Pero si este fuera un intervalo pequeño, un delta de y pequeño, es decir, si yo tuviese solamente una porción pequeña, digamos, esta que estoy achurando, correspondiente a un diferencial de y, entonces aquí yo podría aplicar en este pequeño área el método del trapecio. ¿Recuerdan el método del trapecio, no? El método del trapecio que decía, bueno, el área bajo la curva es igual al área del trapecio. Es decir, el promedio de las bases por la altura. El promedio de las bases por la altura. Listo. Listo. Entonces, aplicando esta expresión, nosotros podemos calcular la posición en X de un tirante determinado previamente. ¿Cómo hacemos esto? Tomando esta ecuación ya escrita formalmente, diríamos simplemente esto. Fíjense que el criterio es el mismo de la integral. Diríamos que delta de x es igual estas f's, esta f, como indicamos aquí arriba, representa esto. ¿Ya? Tendríamos f1 más f2 sobre 2 por delta de y. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ustedes tenían este valor de y. Este es dato conocido. Entonces, lo que ustedes hacen es definen un delta de y. ¿Cuánto vale ese delta de y? Digamos que valga 0.1. Entonces, como ese delta de y es conocido, ustedes ya tienen inmediatamente esto. Este y sub 3. Pero lo que falta conocer es esta distancia. Conociendo y sub 2 y y sub 3, calculan estos dos valores, usando esta ecuación. El delta de y es conocido, y inmediatamente tienen la posición delta de x. Esto va a cambiar. Una vez que han hecho eso, a partir de aquí otra vez, ¿cuánto vale delta de y? Ustedes estamos haciendo como un valor 0.1.
avanzan y otra vez calculan esto. Avanzan, calculan y van avanzando sucesivamente. Y construyen la gráfica. Este delta de y puedo asumirlo como he hecho en este caso, como un valor constante. O si yo quiero, puedo asumirlo como un valor variable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? La ventaja de asumirlo constante es que tú puedes hacer un programa o puedes hacer una hoja de Excel donde jalas la formulita y te sale de frente todo, ¿no? Esa es la ventaja. Si es que tú asumes letras de y variable, entonces tienes que ir calculando uno por uno, probablemente. O modificar tu hoja de cálculo. Bueno, al final tampoco va a ser la gran cosa. Pero siempre va a ser más fácil, digamos, trabajar con un delta de y constante. Entonces el método, como ustedes pueden ver, es bastante parecido al anterior, pero no es el mismo propiamente. Usa las mismas ecuaciones, pero tiene un planteamiento distinto. Ahora, nuevamente, cuando ustedes revisen libros, textos, seguramente ustedes en un momento, por curiosidad, por interés, ustedes pueden revisar otro material. Van a encontrar métodos que dice, por ejemplo, integración gráfica, otro dice integración numérica, otro dice integración directa. Y van a ver, dicen, pero esto es lo mismo, todo es lo mismo. No es lo mismo. Si ustedes empiezan a revisar las ecuaciones, van a ver pequeñas variaciones. Así como aquí estamos viendo que esto se parece mucho a lo que hemos llamado en la clase pasada el método del paso directo. Es lo mismo, ¿no? Entonces ustedes van a ver, oye, pero esto es lo mismo también. No es lo mismo, tiene pequeñas variaciones. Un método respecto a otro. Entonces ustedes pueden revisar, consultar otro material y van a encontrar diferentes métodos. Diferentes métodos. Que todos tienen pequeñas variaciones uno respecto al otro. Por eso es que también en su laboratorio a ustedes les decían, compare el método de Prasad con el método de paso directo y cuál es el mejor. ¿Por qué esto? Porque hay varios métodos, pero hay diferentes métodos. Y al final uno dice, ¿cuál uso? Compara, ¿no? Pero ¿cómo comparo? Si ustedes han hecho su laboratorio bien, o mejor dicho, si ustedes lo han hecho, ustedes se habrán dado cuenta que esos dos gráficos coinciden, prácticamente son idénticos. Ustedes lo grafican en Excel, sale lo mismo. Entonces, ahí viene todos estos años, he revisado tantos informes de laboratorio y he encontrado casi siempre la misma respuesta. No sé si será una plancha o lo que sea, pero muchos estudiantes ponen lo siguiente. Se observa que las dos curvas son iguales. Iguales no son. Por tanto, se elige el método de Prasad como el mejor método, porque es iterativo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, seguramente ustedes, cuando han hecho su sustentación, de repente alguno de ustedes leyó por ahí de casualidad algún informe que está colgado en la web de hace 3, 5, 10 años. Y ponen algunas respuestas de ese tipo. Y eso no es correcto. Porque para empezar, las curvas no son iguales. Uno puede calcular un error o una diferencia entre ellas. Se supone que tú tienes una medición hecha en el laboratorio. Entonces tú puedes calcular el error entre la curva teórica y la medida. Y además de eso, puedes comparar los errores de cada uno de los dos métodos. Y sobre eso decir cuál tiene más error. Y al encontrar cuál tiene más error, tú puedes decir este método es el mejor o este método es el menos preciso. O sea, no es el asunto de que creo yo, porque creo yo, no tiene un sustento, ¿no? Lo que tú creas es lo que tú crees, pero eso no quiere decir que sea la verdad.
Siempre cuando ustedes van a hacer una aseveración, una afirmación, tiene que estar sustentada suficientemente. Eso se van a ir dando cuenta con el tiempo. Sobre todo cuando ustedes empiecen a practicar o ejercer, se van a dar cuenta de que todo tiene que estar sustentado. Todo tiene que estar sustentado. No hay eso de que yo creo. Eso no funciona así, ¿no? Muy bien. Pero vamos a plantear esto muy rápidamente porque no quiero tomarme mucho tiempo. Dice acá, el agua fluye por debajo de una compuerta deslizante en un canal trapezoidal de 20 pies. Ese es Z igual a 2, pendiente 0.0036, alfa igual a 1.1 y n igual a 0.025. La compuerta deslizante se regula para descargar 400 pies cúbicos por segundo con una profundidad de 0.55 pies en la vena contracta. Calcula el perfil de flujo. Calcula el perfil de flujo. Si en el extremo de aguas abajo por un salto hidráulico que inicia con una profundidad de 1.6 pies, determine la distancia desde la vena contracta hasta el pie del resalto. Entonces vamos a hacer esto rapidito en Excel porque no quiero perder tiempo, como les he dicho. A ver, la semana pasada o la clase pasada mostré una hojita de Excel que tenía acá, pero bueno, vamos a usar la misma hojita. De repente lo tengo resuelto el problema ahí también, no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. A ver, que cargue este archivito. A ver. Aquí está. A ver, vamos a ver. Primero vamos a copiar. Acá tengo un ejercicio que creo que no es el mismo, así que voy a copiar. Crear una cuenta. Voy a poner integración gráfica 1 y este lo voy a poner integración gráfica 2. Este le borro esto, lo dejo como estaba y este sí lo pongo acá. Ya. Ahora sí vamos a ver esto. Esto, la que sería más grande, tamaño 14. Listo. A ver, el agua fluye por debajo de una compuerta deslizante. Entonces, el esquema que se está proponiendo es algo como esto. Tienes un canal, una compuerta vertical, el agua llega por acá y el agua pasa por debajo. Calcular el perfil de flujo. Entonces, me preguntan si es que abajo ocurre un salto hidráulico o si es que ocurre a qué distancia ocurre. Voy a suponer que esto es así. Suponiendo, no lo sé. No lo sé. Entonces vamos a ver qué más tenemos que hacer. Datos. Pendiente, alfa vale 1.1, n igual a 0.025, la comparación regula para cargar 400 pies cúbicos por segundo. Me dicen que si ocurre el salto, este salto inicia con un tirante de 1.6 metros. Aquí me dicen que además en la vena contracta hay 0.55 pies.
Esto es pies también, ¿no? Pies, acá también pies. Listo. Entonces, fíjense aquí, rápidamente me doy cuenta que lo que yo tengo que hacer es evaluar esto y encontrar esto. Tengo que hacer esta evaluación. ¿Sí? Muy bien. Acá hay algunos datos, alguna información que me están dando para poder hacer el análisis. Ya. Entonces, ¿cómo trabajarlo en pies? Si lo trabajamos en pies, vamos a tener que modificar la ecuación de Manning. Podemos hacerlo, ¿no? Pero creo que lo vamos a pasar todo a metros, ¿no? Es una cuestión simplemente de cálculo. 0.55 por 0.3048. Este es el tirante inicial. Vamos a bajar un par de decimales ahí. Y esto vamos a asumirle que sea... A ver, ¿a cuánto tenemos que llegar? Tenemos que llegar a 1.6 por 0.3048. A 0.48, ¿no? Vamos a bajar un poquito también. Que sea... cada 10, cada 20, cada 50, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner que sea cada 50 centímetros. Es igual a esto más 0.05. 33. Y ya está, listo. Esos serían los tirantes con los que vamos a trabajar. Las áreas, no hay que trabajar las áreas. Permiten primero que el ancho de la base es 20 pies, 20 por 0.3048. Esto está en metros, claro. Metros. ¿Qué más me dicen? Z vale 2. Z vale 2. Uy, del terrestre no podía. Insertar Z igual a 2. ¿Qué más? La pendiente de fondo es igual a 0.0036. Tengo una rugosidad que hay que considerar aquí, insertar coeficiente de rugosidad, que es 0.025. El caudal se supone que es, con mayúscula, este es igual a 400 pies cúbicos por segundo por 0.3048 elevado a 9. Ya está. Ya. Y esta es la información que tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, con esta expresión vamos a trabajar. Vamos a usar la ecuación de método de integración directa. Voy a copiar aquí. Esto de acá. Como han visto aquí, el delta Y que estoy considerando es 0.5, ¿verdad? Excepto aquí al final que para que cierre los tirantes sale 0.02. Entonces calculamos las áreas. El área sería la base más
Z por Y por Y. Ahora esta área, en esta área de la base, y Z, las congelo. Dejar la formulita. Ya está. El perímetro sería igual a la base más 2 veces y por la raíz de 1 más z al cuadrado. Pero z, ¿cuánto vale? Z vale 2. Entonces aquí vamos a congelar la base. Calculamos z. Ya está. Hagamos esto. El radio hidráulico es el área entre la velocidad. Ya está. La velocidad sería caudal sobre área. Caudal sobre área, ya está. La velocidad media en cada caso es 13 entre 16. Perfecto. La pendiente de energía. La pendiente de energía la sacamos de la ecuación de Manning. Conocemos la velocidad. Entonces tendríamos aquí eh, simplemente despejando. Tendríamos la velocidad por la rugosidad entre el radio hidráulico a la 2/3. Este le vale muy bien. Este B12, que es la rugosidad, hay que congelarlo. Ya está. Y listo, calculamos con esto la pendiente de energía, que es un decimal. Calculamos el número de Freud. El número de Freud. Aquí me han dado el valor de alfa para calcular el número de Freud, pero acá simplemente he puesto un número de Freud sin considerar el alfa aproximándolo igual a 1. Si es necesario, se ingresa nada más. Calcular el número de Freud. Cuando sea el número de Freud, puedo calcular el valor de F. El valor de F. F era el valor de delta de X entre delta de Y. Y el valor de delta de X entre delta de Y, según habíamos mostrado, era, aquí lo ponemos también, esto de acá, ¿no? Este es el valor de F. Entonces, calculamos, sería igual a 1 menos el fruto al cuadrado, ahí está, entre la pendiente de fondo menos la pendiente de energía. Ahí está, calculado. Entonces, sabiendo esto, calculamos las áreas. Las áreas se calculan usando esta expresión. O áreas, claro, son las áreas, pero van a representar el delta de X, ¿no? Voy a quitarle aquí este pedacito que dice área porque, créanlo, no me marea. Ya está. Entonces colocamos esto por aquí. Y decimos, a ver, el primer tramo acá, si le pone 0 porque recién se está empezando, y que empieces a calcular. F1 más F2 entre 2. El delta de Y, como dije hace un momento, 3.05 es constante, pero en este caso, para evitar los problemas, lo único que hemos puesto es diferencia entre tiranes. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Esta expresión yo la jalo y me permite calcular también el valor correspondiente al último par de datos, en donde el intervalo ha cambiado. Pero eso no es problema.
Eso no es problema porque se está considerando ya una fórmula adecuada. Entonces aquí tenemos los delta de x y aquí empezamos a acumular 0, a 4, a 8, a 13, a 17, a 21. Acumulamos. Al acumular obtenemos el 26.97. Esa sería la longitud, ¿no? L sería igual a 26.97. Aquí estas longitudes x y los tirantes se han graficado y listo, que es lo que ustedes se les pedían. ¿Qué les pedían acá? Determinar la distancia. Acá está la distancia, 26.97 metros. Y además les pedían a ustedes calcular el perfil del flujo. Aquí está el perfil del flujo calculado. Esto es todo lo que les pedían a ustedes en este caso. ¿Ok? No es complicado como se dan cuenta, creo que hay un problema muy parecido, igualito creo en lo que les he puesto en la práctica domiciliaria. Algo del perfil, me acuerdo que hablan de la vena contracta, algo así. Entonces es muy parecido, ¿no? En este caso, por supuesto, yo tendría que ver, ya tengo aquí el perfil de flujo, pero ¿qué tipo de curva es? ¿Qué tipo de curva es? Entonces tendría que calcular cuál es la pendiente, cuál es el tirante crítico, cuál es el tirante crítico, y comparar, ¿no? Para saber qué tipo de tirante o de curva es esta. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría decir, a ver, se conoce Q, eh, conociendo Q diría, a ver, el número de Flood es B cuadrado sobre raíz de G por D, entonces tendríamos eh, que el Flood tendría que ser igual a 1. La esta función de... Ah, el problema no es problema. Calculas primero cuánto vale, así como hicimos en el ejemplo de la vez pasada, cuánto vale el tirante normal y después con eso calculas cuánto es la vena contraria. Ese no es problema. En este caso, lo que nos falta definir en todo caso sería cuál es el tipo de curva que se ha formado, ¿no? Entonces, estas ecuaciones las hemos usado, vamos a dejarlas por aquí al costadito. Entonces decimos aquí lo siguiente, a ver. Se supone que el número de Flood debe ser igual a 1 cuando esto es crítico. Y esto sería igual a b cuadrado, que no es otra cosa que el caudal al cuadrado, sobre la raíz de g por d. No estoy diciendo g por y porque este no es un canal rectangular. Esto entre el área al cuadrado. Entonces con esto calculo. El caudal es conocido, es 11.33. G por D. G es el área entre el ancho superficial. G es el área entre el ancho superficial. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un pequeño cálculo para poder llegar al resultado. Pero también lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a entrar acá a una página que es muy conocida por nosotros. Del doctor Víctor Ponce. Acá tenemos, esta es una página que está online donde puedes hacer algunos cálculos rápidos. Por ejemplo, aquí vamos a calcular el tirante crítico. Vamos a usar unidades métricas. El caudal, ¿cuánto es? Nosotros lo hemos convertido a cubos, ¿no? 11.33 cubos. 11.33. El ancho de fondo era 6. A ver. 6.096 metros. 6.096. La pendiente era, el talud era Z. Pendiente de fondo 0.0036, si no me equivoco.
flujo, voy a verificar. Sí, está bien. El coeficiente de Mann dijimos que era 0.025. Entonces ingreso los datos y le doy acá calcula. Calcule, señor, y vamos aquí, tirante crítico, unidades, aceleración, área de flujo, perímetro mojado, profundidad hidráulica, crítica, 0.556. Radio hidráulico crítico, profundidad hidráulica. Este es lo que me está dando como profundidad hidráulica crítica. 0.56. Entonces, fíjense que aquí, también en esta tablita me está dando eh, los valores del tirante normal. El tirante normal es 0.674. Y la profundidad crítica es menor, 0.556. ¿Qué significa esto? Que el flujo es subcrítico. Según esto, el flujo es subcrítico. Miren a los datos que estamos abriendo. El flujo es subcrítico. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que por este canal, a grosso modo, el tirante crítico, en este caso la profundidad crítica, es aproximadamente 0.5. Aproximadamente también el tirante normal es 0.6 metros. Pero, ¿qué es lo que ha hecho esta compuerta? Ha generado un chorro que tiene aquí un tirante de ¿cuánto? Me dicen que es 0.16. Casi 0.17. Entonces, cuando pase por debajo de la compuerta, este flujo va a tender a tomar su tirante normal. Entonces esto va a subir. Ajá. Va a haber un cambio de estado. Salto hidráulico. Va a haber salto hidráulico. Efectivamente. Va a haber un salto hidráulico. ¿Ya? Está verificado que hay un salto hidráulico. Nosotros hemos hecho el análisis correspondiente y hemos encontrado la posición, a qué distancia se va a encontrar esto. Ya sabemos a qué distancia va a estar, ¿no? Nos sale cuánto, 26 metros. Ahí va a estar el salto. Ahí empieza el salto hidráulico. ¿Sí? Ahora, este es un flujo, esta es una pendiente subcrítica, como hemos dicho nosotros. Además tengo definidos el tirante crítico y el normal. Entonces acá arriba tengo la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esta curva se encuentra en la zona 3. La pendiente es suave. ¿Por qué suave? Porque el flujo es subcrítico. Entonces es una curva tipo M. Por lo tanto, esta es una curva tipo M3. Ojo, importante, ¿ah? Importante. Fíjense que esa página online que he mostrado, lo que me está mostrando, lo que me está dando es la profundidad crítica. No me está dando el tirante crítico. No me está dando el tirante crítico. Sin embargo, esta página, no sé si lo he compartido o no lo he compartido. Voy a revisar el compartido. A seguir ahí. Esta página que tenemos aquí me está dando la profundidad normal y la profundidad crítica. Entonces, estas dos son profundidades que yo puedo comparar. Como ustedes se dan cuenta, esta es mayor, por lo tanto el flujo es subcrítico. Pero, y si yo con esta profundidad mejor calculo el tirante crítico, calcula el tirante crítico, no hay problema.
Pero ya tú estás viendo acá cuál es la relación que hay. El tirante crítico te va a mostrar esta relación. Seguramente te saldrán otros valores, pero te va a mostrar que el flujo es subcrítico. O si tú quieres, simplemente aquí, tirante crítico, ¿dónde está? Unidades, perímetro, ancho, profundidad hidráulica, tirante crítico, acá no te está mostrando la pendiente crítica, pero si tú quieres, puedes calcular la pendiente crítica y con eso defines si el flujo es subcrítico o supercrítico. Entonces, con esto ya tenemos todo hecho, todo esto está hecho, ¿no? Ya sabemos que es una correctiva M3, ya sabemos eh, dónde va a ocurrir el salto hidráulico y tenemos el perfil calculado. Como esto ya está resuelto. Muy bien, muy bien. Entonces regresemos aquí a... Entonces, como se dan cuenta, estos métodos, aplicar cualquiera de estos métodos es relativamente simple. Todos son muy parecidos. Podemos armar una hoja de Excel, calculamos, se acabó el asunto. Se acabó el negocio. Podemos poner estos problemas ya acá que como son un poco más elaborados para que ustedes practiquen. Este problema, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente. Creo que esto lo he puesto en la práctica calificada, ¿no? Pero es para que ustedes practiquen y pueden usar el método al final que ustedes quieran, el método de paso directo, el método de integración directa. Si ustedes quieren, usen otros métodos, el método de Bresser, el método de Mavetef, el método de Prasad, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Aquí lo que dice es lo siguiente, miren, tengo un flujo, y en este flujo, eh, el material, este material natural, resiste una velocidad máxima de 1.5. Entonces, este flujo se va acercando a un cambio de pendiente. Cuando llega al cambio de pendiente, esto se empieza a acelerar. Si se acelera, esta velocidad puede sobrepasar este límite. Lo que te dice es, ok, ya que la velocidad va a sobrepasar este límite, tú define en qué punto o hasta qué punto tú tienes que poner revestimiento para evitar que se afecte el terreno, para evitar que haya erosión en el terreno. Eso es lo que te dice. Te dan este esquema. El concreto va a tener una rugosidad de 0.015 y hay que hacer esta evaluación. Para este fin te están dando aquí como referencia que en el quiebre ocurre el tirante crítico. Y este lo vas a usar como punto de partida para el cálculo. Ahí te están indicando. De aquí hacia la izquierda tú vas a empezar a calcular. Vas calculando, ¿no? Hasta que llegues a una velocidad de 1.5. Una vez que tienes eso, tienes la longitud que tienes que proteger. ¿Sí? Llegas hasta ahí. Con eso resuelto la parte A. La parte B, determina la distancia hasta la cual se deja sentir la influencia del cambio pendiente. Como la influencia del cambio pendiente no es esta, no. ¿Y por qué no? Porque este talud, esta pendiente de 0.0004, para esta rugosidad de 0.025, tiene un tirante normal. Cuando ese tirante normal, cuando ese flujo se va acercando a la caída, ese tirante normal empieza a reducirse. Entonces la pregunta es, cuando llegué aquí, ¿ya alcanzó el tirante normal? No necesariamente. Entonces a partir de aquí vas a tener que seguir recalculando, construyendo la curva del flujo doblemente variado hasta que alcances el tirante normal. Hasta ahí vas a tener una longitud acumulada que responde a la parte B, la distancia hasta donde se siente la influencia del cambio de pendiente. ¿Ok?
Entonces esto es relativamente simple, ¿no? Construye, haz tu análisis aquí, con el método que tú quieras, y calcula esta longitud. Tienes que construir la curva ¿hasta dónde? Hasta que la velocidad sea 1.5. Una vez que llegas ahí, en tu hoja de cálculo, si vas a usar una hoja de cálculo, vas a tener que cambiar la rugosidad, ya no va a ser 0.015, sino va a ser 0.025. Y con ese tirante y con la nueva rugosidad, sigues calculando hasta alcanzar el tirante normal. Y ya está. Y ya está. Eso es todo. Bueno, y para terminar esta diapositiva, un detalle importante a tener en cuenta es el sentido del cálculo en el flujo gradualmente variado. El sentido del cálculo es importante, ¿por qué? Porque en las ecuaciones nos puede generar, ya que nosotros solamente calculamos delta de x, nos puede generar valores de delta de x negativos. Entonces nosotros, al acumular deltas de x, podemos generar errores. Entonces, mucho cuidado, y algunas recomendaciones que se siguen al respecto. Usualmente las recomendaciones están relacionadas con el tipo de curva, y para cada tipo de curva el sentido del cálculo. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico las curvas tipo M, que corresponden a pendiente suave. Para la curva tipo M1, ¿no? M2, se sugiere que el cálculo sea hecho de aguas abajo hacia aguas arriba, como ustedes pueden ver acá. Este es el sentido del cálculo. Y para la curva M3, al revés, de abajo, de aguas arriba hacia aguas abajo. De aguas arriba hacia aguas abajo. Estos son ejemplos de en qué casos se pueden presentar estos tipos de curvas, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado ampliamente. En el caso de las curvas tipo S, acá tienen la curva S1, S2, S3, y los sentidos de cálculo correspondientes. La S1 se calcula de aguas abajo hacia aguas arriba. La S2 y la S3 de aguas arriba hacia aguas abajo. De aguas arriba hacia aguas abajo. Igual acá tienen algunos ejemplos de cuando se generan estos tipos de curvas. Para las curvas tipo C, correspondientes a flujos críticos, la curva C1 se calcula de aguas abajo hacia aguas arriba, y la curva C3 de aguas arriba hacia aguas abajo. Para las curvas horizontales, igual ahí están los sentidos considerados, y para las curvas adversas, igual. Ahí están los sentidos de cálculo sugeridos que tienen que ustedes tomar o seguir. Muy bien, eso es todo lo que hay que hablar sobre el flujo gradualmente variado. Ya ustedes lo han visto, lo han visualizado en el laboratorio. Como les he dicho, el flujo gradualmente variado junto con los saltos hidráulicos, nosotros lo visualizamos o lo generamos cuando nosotros definimos o diseñamos una estructura de captación tipo bocatoma. Una bocatoma genera inmediatamente una sobreelevación, que es el flujo gradualmente variado, genera el flujo crítico en la cresta, en la cima, y después viene un salto hidráulico inmediatamente. Todo eso nosotros lo generamos a propósito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder extraer el recurso hídrico de las fuentes naturales y poderlas aprovechar. Entonces, nosotros las generamos, está bien, pero hay que saberlos manejar. Porque si bien es cierto, el flujo crítico es un flujo inestable, si bien es cierto, el salto hidráulico puede generar su acabación, también es cierto que se pueden aprovechar todas esas condiciones. Sabiendo y conociendo bien su comportamiento, las podemos aprovechar. Muy bien, muchachos. Muy bien.
Vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que es la medición de caudales. Pero primero vamos a pasar a asistencia. Ya, entonces vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ORCE? ¿Qué pasó? Ah, acá está el ORCE. ORCE. A ver. Vamos a ver registro de asistencia. Registro de asistencia. A ver. Vertederos. A ver, presten atención, por favor. Voy a compartir la pantalla para que... A veces me distraigo unos segundos cuando estoy pasando asistencia y no me pongo presente. Entonces, ustedes fíjense si le estoy poniendo presente. Y si me he olvidado, me dicen presente. A ver, Álvarez. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya, buenos días. Calle. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Aranda. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Arauz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Berríos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Berrocal. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Briceño. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Campos. Castañeda. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Caxia. Chagua. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Joica. Córdoba. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Cumpa. Enríquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Erazo. Parro. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, García. Garfias. Gómez. Presente, ingeniero, Guzmán. buenos días. Gómez, ¿no? Guamán. Guamán. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Guaracha. Iñauce. Cosono. Presente, ingeniero. La Verde. Presente, ingeniero. Yactahuamán. López. Buenos días, ingeniero. Mamani. Presente, ingeniero. Montoro. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Nina. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Pérez. Pérez, presente, profesor, buenos días. Buenos días, Quiñones. Rivera. Salazar. Santa Cruz. Silva. Soria. Tito. Illanes. Illanes presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Listo. Ingeniera Salazar, presente, buenos días. Salazar, a ver, Salazar. Salazar. Listo, nadie más, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. En realidad no saben ustedes lo cansado, lo pesado que para mí pasar asistencia. Una lista de 40, es una barbaridad esto. Me cansa, me cansa. Entonces, todas las veces, todo el semestre que tiene que pasar la lista de 40 me cansa, no sé, me agota. Que cuando las clases son presenciales uno pasa la lista nomás, ustedes firman, se acabó, ¿no? Pero estar llamando uno por uno, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Hay que adecuarnos nada más.
A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las mediciones de caudales. Cuando hablamos de mediciones de caudales, estamos para empezar enfocándonos a lo que es medición de caudales en canales, en ríos o en conducciones similares. No estamos hablando de medición de caudales en tuberías porque eso ya ustedes lo ven en fluidos 1. Podríamos hablar también, pero nos enfocamos más a lo que es mediciones en canales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué cosa es un aforo. ¿Qué cosa es un aforo? Un aforo es una medición puntual que hacemos de descargas, sea en un canal artificial o en un canal natural. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, la persona se encuentra en un pequeño dren, en un pequeño riachuelo o río, si ustedes quieren, y está haciendo mediciones. Haciendo mediciones de caudal. Realmente la medición del caudal, como vamos a ver ahora, que está haciendo esta persona, no es una medición estrictamente de caudal. Lo que está haciendo es medir velocidades. Pero en base a esas velocidades se pueden estimar los caudales. Entonces, no es exactamente una medición directa, pero es lo suficientemente precisa para los fines que nosotros requerimos. ¿Por qué aforamos? ¿Por qué necesitamos aforar? Porque tenemos que conocer cuáles son las descargas, los caudales, especialmente cuando hablamos de canales naturales, cuando hablamos de ríos. Primero, porque esa es una información básica para fines de diseño. ¿Para diseñar qué cosa? Presas, embalses, para diseñar canales de conducción. Además, esa información básica, ese caudal, esa descarga que se registra, nos sirve para ver cuál es el volumen disponible de agua que se puede aprovechar. Porque si tú tienes un río que transporta, digamos, 10 metros cúbicos por segundo, tú no te vas a sacar todo el agua y lo vas a secar. No puedes, no debes hacer eso. Está prohibido. ¿Cuánto puedo? Ya me llevo 10 y me llevo 9 y te dejo 1. No, tampoco. Eso no es así. Eso no es así. ¿Cuánta agua puedo sacar entonces? Puedes sacar la cantidad de agua 1, que no afecte el agua que ya están usando otras personas, otros usuarios, aguas abajo de donde tú quieres sacarla. Y 2, puedes sacar agua sin que se afecte el caudal mínimo que necesitan las especies vivas, para decir peces, batracios, cualquier tipo de invertebrado que vive en el agua, aves o fauna silvestre que use esa fuente de agua. ¿Cuánta agua es la que necesita esa biota, esa cantidad de fauna o de vegetación en el lugar? Ese volumen de agua no lo puedes tocar. Lo que queda es lo que tú puedes sacar. ¿Cómo sabes entonces cuánto es el agua que puedes sacar? Necesitas como dato inicial cuál es el caudal, cuál es la descarga de esa fuente de agua. Entonces es un dato básico para definir esas demandas o esa capacidad de agua que tú puedes aprovechar. Además es información básica para industrias de carga y plantas de tratamiento. Cuando tú vas a construir una planta de tratamiento, por ejemplo, de aguas servidas, tú tienes que saber primero cuál es el volumen de agua que va a llegar a la planta de aguas servidas. Si tú quieres construir una planta de tratamiento de agua para una ciudad, es decir, sacas el agua de río, la tratas para que alimente la ciudad, tú tienes que saber primero cuánto es el volumen de agua que va a llegar a esa planta de tratamiento. Entonces, caudales siempre se termina siendo una información o un dato básico. Además, tienes que conocer, además, esa información básica te va a servir para otro tipo de usuarios. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer navegación, cuando tú vas a usar un bote, acá en Lima, pues obviamente nadie va a usar un bote para ir por el río Rímac o por el río Chillón, ¿no? Ahí no hay bote, ahí no hay bote. No hay bote que valga. Pero cuando tú vas a algún río de caudal importante, por ejemplo, el río Guayaga, estamos hablando del río Ucayali, Tingo María, etcétera, etcétera. Hablas de ríos que tienen un caudal importante y donde
la navegación fluvial es uno de los principales medios de transporte, entonces tú tienes que saber cuál es la descarga, cuál es el caudal, el volumen de agua. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso tú tienes un mayor o menor nivel de agua. Y si tienes un nivel bajo de agua, puede ser que determinadas embarcaciones pueden chocar con el fondo del río y puedan entonces encallar, puedan colapsar. Entonces, es un dato importante también para fines de navegación, ¿no? Como ya dije, también para la gestión del agua en zonas urbanas y rurales. Y bueno, es un dato básico para establecer estadísticas respecto a lo que son los procesos de precipitación y escorrentía, es decir, para saber cuál es la lluvia que genera determinados caudales, para poder construir esos modelos si necesita. Ahora, ¿qué método es el adecuado para poder hacer medición de caudales? Bueno, hay diferentes métodos, hay muchos métodos. Entonces tienes que saber elegir. ¿Cómo elegimos? ¿Con qué criterio seleccionamos un método? Lo que tienes que definir primero es qué tipo de medición quieres hacer. Individual, continuo. Es decir, quiero medir cuál es el caudal el día 20 de julio a las 12 del día. Esa es una medición puntual. Pero tú también puedes hacer mediciones continuas, es decir, registrar permanentemente durante todo el día, durante todo el mes, durante todo el año, cuál es el caudal cada uno de los días, o cuál es el caudal cada una de las horas de todos esos meses, años, días. O puedes medir el caudal cada hora, puedes registrarlo. Obviamente tú no vas a poner para esos casos a una persona midiendo caudales todo el día corrido, ¿no? No, eso es imposible. Tienes que establecer ya un instrumento, un equipo, una estructura de medición que te permita tomar registros de forma constante, en forma automática. Eso es, por supuesto, otro método, ¿no? Entonces tienes que definir eso. Primero, ¿tu medición va a ser individual o continua? Importantísimo, importantísimo. Además, tienes que definir las condiciones hidráulicas. ¿Qué implica esto? Si el canal es estable, el tipo de flujo, la carga de sedimentos, entre otras características que puedes definir. Además, ¿qué precisión requieres? ¿Quieres que tu medición sea lo más exacta posible? ¿O puede ser hacer una medición pre y algo grueso? Depende de ti, ¿no? ¿Para qué quieres esa información? Algo más importante también, ¿tienes personal calificado? Por ejemplo, tú vas a hacer uso del método de medición por dilución, usando sales, y eso necesita el uso de un pHímetro o de un multiparámetro que te permita medir el pH y la conductividad. Tú tienes una persona capacitada que sepa usar el equipo. Si no tienes y quieres hacer esa medición, ¿qué vas a hacer? Llamas a un poblador y le dices, oye, ¿sabes qué? Presiona este botoncito, cuando se ponga verde, presionas de nuevo. Esto te puede inducir a error, te puede llevar a un error. Entonces, cuando tú tienes un equipo sofisticado, digamos, tú necesitas personal calificado. Si no lo tienes, no uses ese método, no uses ese equipo. Busca otro método, busca otro equipo que sí puedas usar. ¿Tienes suficiente carga? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carga? A la cantidad de agua. O sea, tú puedes tener un río muy grande, pero que en la época que tú vas a medir está casi seco. Por ejemplo, el río Rímac, ustedes van ahora por ahí por la avenida Tacna y está casi seco. Está casi seco. ¿Qué vas a medir ahí? ¿Qué vas a medir ahí? Hay un chorrito de agua que pasa. Ok, pero para echar ese chorrito de agua, ¿qué método puedes usar? Es muy diferente si tuvieras un caudal enorme circulando por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de método uso en función al volumen de agua, la carga disponible? Ese es otro punto a tomar en cuenta. Además, ¿cuáles son los costos de instalación y operación si es que tú vas a tener un sistema de medición permanente? ¿Es costoso? ¿Es barato? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un equipo correctómetro para poder hacer mediciones en campo? Mediciones de velocidades y con esos calcular los caudales. Eso te cuesta más o menos, ahorita un equipo regular está alrededor de $10.000. Más o menos $10.000.
Sí, pero yo soy yo soy una persona que le gusta lo último. Tengo el último celular, tengo la última laptop, quiero tener el último equipo para medición de caudales. Entonces tienes que hablar de un equipo tipo Doppler. ¿Cuánto cuesta el equipo Doppler? Más o menos están entre 70.000 a $150.000, dependiendo de sus características. Ya, perfecto. Pero no tengo, pues no me alcanza, ¿no? Ok, entonces, y si compro solamente el correntómetro, ¿puedes con eso obtener medidas suficientemente buenas? Sí. Entonces, ¿para qué voy a gastar más? ¿No? ¿Para qué vas a gastar más? Entonces, ese es otro tema importante. Tienes que ver el tema de costos. El tema de costos. Y la operación. Y la operación. Entonces, a tener en cuenta también respecto a la aplicación o el uso adecuado de los equipos, cabe mencionar uno, si tiene disponibilidad de fuente de alimentación. Por ejemplo, un equipo ADCP necesita batería, necesita un GPS. Me acuerdo que una vez, hace cerca de 6 años, por ahí un poco más, fuimos a hacer unas mediciones para un estudio que estábamos haciendo. Fuimos a hacer unas mediciones y alguien sugirió usar un ADCP. Trajeron el ADCP, el equipo Doppler, que es como un botecito que tú pones y ahí tiene el equipo que lanza la onda para medir la velocidad de la onda, cómo se refleja respecto al fondo, cómo se distorsiona con la velocidad del flujo y con eso obtienes la velocidad. Pusimos, bla, 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 medimos, listo. Cuando después queríamos correr la información, ya eh, bajarla y procesarla, no se podía. ¿Qué había pasado? El equipo necesitaba un GPS para geoposicionarse y con eso recién podía procesarse la información. En otras palabras, toda la información que recogimos no servía. No servía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos haberle instalado un GPS. Entonces, fíjate, ahí necesitabas, por ejemplo, un personal técnico especializado. Si hubiésemos tenido un técnico que sabe cómo funciona esto, no se hubiese cometido ese error, no se hubiera perdido un día de trabajo. Bueno, uno, dos, ese equipo necesita una batería. Entonces nosotros estábamos limitados a la duración de la batería. Estábamos limitados a la duración de la batería. Se bajaba la batería y se cerraba el horario de trabajo y teníamos que regresar. Para este fin teníamos 2 baterías. Si se acababan las 2, se cerraba y nos íbamos al alojamiento. Ya no había nada que hacer. Y si es que por mala suerte en el alojamiento no había luz, no se podía cargar y al día siguiente no se salía a trabajar. Entonces, el tema de la fuente de alimentación es importante. Hay que definirlo bien. Si vas a tener seguridad o no, y en base a eso tienes que tomarlo en cuenta para decidir el equipo o el método que vas a utilizar, ¿no? También tienes que ver si hay disponibilidad de piezas de repuesto. Tú puedes tener un equipo muy bueno, pero que no tiene repuestos en el país, ¿no? Me acuerdo que el año 2000 hicimos un trabajo en Tacna, por ahí, y en esa época recién estaban apareciendo las estaciones totales. Y había un topógrafo que habíamos contratado que tenía su estación total, justo por eso lo contratamos. Era una estación total rusa, pero ese equipo era terrible porque, para empezar, todos los controles estaban en ruso. Segundo, cuando estábamos casi por terminar el proyecto, se colgaba la estación total, no funcionaba bien. Y no había repuestos a dónde conseguir, pues, de un equipo ruso que encima, como les digo, en esa época recién estaban entrando las estaciones totales de diferentes marcas a nuestro país. O sea, no había muchas estaciones. Complicadísimo. Lo mismo ocurre también con los equipos de medición de caudales.
Si tú te consigues desde el extranjero un equipo sofisticado que no existe en el mercado acá y sufre un desperfecto, ¿de dónde consigues repuesto? Peor si estás en campo. ¿De dónde sacas el repuesto? Entonces, son pequeños detalles que son importantes cuando tú eliges tu método de medición y el instrumento que vas a utilizar. ¿Qué más? La posibilidad de hacer pequeñas reparaciones por personal no calificado. Por ejemplo, tú estás haciendo una medición en campo con un correntómetro para caudales grandes y lo golpea un tronco, un palo que estaba flotando en el agua. Ok, se quiñó un poco. ¿Puedes arreglar eso? ¿Necesitas un personal técnico calificado para que haga esa reparación? No necesariamente, ¿no? Entonces, hay algunas reparaciones que las puede hacer un personal no calificado. Y eso es, entre comillas, es positivo, porque en una situación de emergencia te saca del apuro. Otro, ¿estás cerca a un taller o algún distribuidor que te pueda hacer reparaciones? Claro que sí. Necesidad de calibración del equipo. En general, todos los equipos para medición de caudales requieren calibrarse cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el uso los va descalibrando. ¿Eso qué te genera? Obviamente un error en la medición. ¿Cuánto es el error? No se sabe, pues. No se sabe. ¿Por qué? Porque puede ser, ya que tu equipo requiere calibración, puede ser un error pequeño, puede ser un error grande. Puede ser que en su uso le haya entrado un poco de polvillo, arenilla, y el error sea muy chiquito, no del 1%. O puede ser que en el uso se haya golpeado, se haya quiñado, se haya raspado, se haya movido ligeramente el molinete, y entonces el error puede ser del 10%. Pero no se sabe, ¿no? En todo caso, se tiene que calibrar. Si es que el equipo ya está dañado, hacer reparar y después verificar nuevamente o hacer la calibración nuevamente. Pero hay que hacerlo, ¿no? La necesidad de calibración es permanente. Ahora, hay métodos que no necesitan calibración, ¿no? Por ejemplo, ya saben el famoso método de medir el volumen en un tiempo respectivo. Volumen entre tiempo, bueno, ¿qué vas a calibrar ahí? Tu reloj. Bueno, eso digamos que no es muy necesario. Además hay que tener en cuenta las dimensiones y el peso del instrumento. Si tú estás yendo a hacer, por ejemplo, un recorrido por selva virgen, porque bueno, has hecho un proyecto de trazar una carretera, de penetración hacia esa zona de la selva, entonces llevas tu equipo de medición, tienes que caminar por el monte, no puede ser un equipo pesado. Tampoco puede ser un equipo muy grande, porque te va a estorbar. Entonces, de acuerdo también a esas consideraciones, tienes que seleccionar el equipo más adecuado. En general, ustedes pueden tomar en cuenta esta norma ISO 8363, donde se dan algunas líneas generales, algunas recomendaciones generales de cómo seleccionar los métodos correspondientes. Entonces, cuando hablamos de métodos de aforo, tenemos dos grandes grupos: los métodos de aforo puntual y los métodos de aforo continuo. En el aforo puntual tenemos los métodos basados en el área de velocidad. Aquí tenemos los flotadores, los aforos volumétricos, aforos con correntómetros, con ADCP. Los ADCP son los equipos Doppler. Los aforos en base a área pendiente. Acá arriba tenemos área y velocidad. ¿Qué cosa es un aforo en base a área pendiente? Es básicamente el uso de la ecuación de Manning, ¿no? Tienes área, tienes pendiente, aplicas Manning. Y después tienes los aforos por dilución. Dentro de los métodos de aforo continuo ya también tienes especialmente asociados estructuras de medición. Tienes el método de la curva de descarga, el método de la curva de descarga pendiente. Estos métodos de curva de descarga, para poderse construir, requieren tener una sección bien definida. Y usualmente eso requiere una estructura para que se pueda hacer la estimación de esto. Usualmente una estructura asociada. El método acústico, el método electromagnético, puedes tener estaciones de bombeo, estructuras de medición de caudal como vertederos, compuertas, canaletas, etc. Estas estructuras no son necesariamente las que corresponden
corresponde a la curva de descarga. Cuando hablas de una curva de descarga, lo que tienes que ver es tener, por ejemplo, si este es el río o la fuente natural, tienes que tener una relación entre el nivel, digamos que esto sea y el caudal. O sea, tienes que tener el caudal como una función de y. Y para hacer esa medición, lo que tú haces usualmente es tener acá, puedes tener algo así como un pozo conectado, para que aquí tú tengas medición de niveles, y aquí vas midiendo los caudales. Entonces, haces un conjunto de medición de caudales, mides un conjunto de caudales acá primero, tienes Q1, Q2, Q3, etcétera, etcétera, en diferentes momentos, en diferentes tirantes, y en cada caso, mides también sus tirantes, Y1, Y2, Y3, etcétera, etcétera. Con esto haces una regresión y construyes esta curva. Y una vez que tienes esta curva, en este pozo lo que haces es medir. ¿Qué cosa? Los tirantes. Y con estos tirantes que mides posteriormente, entras a esta ecuación y calculas los caudales. Entonces primero tienes que construir esta curva de descarga. Una vez que la tienes, mides solamente tirantes y obtienes caudales inmediatamente. Entonces no es lo mismo que lo que está aquí, ¿eh? No es lo mismo. Requiere una infraestructura construida, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los aforos puntuales y después el día viernes seguramente vamos a hablar un poco acerca de los métodos de aforos continuos. Dentro de los aforos puntuales, mediciones puntuales, hay varios métodos. Uno de los más conocidos y más simples es el aforo con flotadores. ¿En qué consiste el aforo con flotadores? Consiste en lo siguiente. Tú sueltas aquí un objeto que flota y el objeto que flota es arrastrado por el río. Es arrastrado, es arrastrado, es arrastrado hasta un punto de control. Entonces, si tú conoces la distancia entre el punto que dejas caer el flotador y el punto de control, conoces esta longitud L, y te das el trabajo de tomar el tiempo que demora este objeto en llegar al punto B, tendrías longitud tiempo. Con esto tienes la velocidad. Con eso tienes la velocidad. Si conoces el área por velocidad, caudal. Listo, se acabó el problema. Resuelto. Resuelto. Errores. Primer error. Esta sección puede ser así. Esta sección acá puede ser diferente. Entonces, ¿cuál de las dos secciones cojo? Ok. Entonces, primer error. Segundo error. Aquí yo estoy midiendo la velocidad, ¿verdad? Ok, ok. Pero esta no es la velocidad media. Acá hay una distribución de velocidades así. Yo estoy midiendo la velocidad arriba. Caramba, ¿y ahora qué hago? Tercero, yo estoy viendo la velocidad aquí. Pero ¿y qué pasa acá? Acá, acá, acá. Esta velocidad no es la velocidad del cauce. Todos esos errores hay que corregirlos. ¿Cómo los corregimos? Primero, hay que tratar de conseguir una sección lo más homogénea posible. Es cierto que las áreas tienen diferentes geometrías, pero hay que tratar de que sean lo más parecidas posible. ¿Cómo conseguimos esto? Primero, hay que buscar una zona en la cual el río sea lo más recto posible. Lo más recto posible. Mínimo 10 a 20 metros, en donde sea lo más recto posible. Que dentro de esa longitud no haya piedras que obstruyan el cauce, como se puede ver aquí, ¿no? Este es un sitio no deseado, no recomendado. Hay piedras que están asomando, aflorando, entonces eso genera ¿qué cosa?
que el flujo se parta en varios y que en esos estrechamientos haya aceleración del flujo. Además, genera zonas muertas en las que no hay flujo, sino hay estancamiento. Además, fíjense cómo varía la sección. Entonces, primero, para tratar de superar el hecho de las áreas, hay que buscar una zona más o menos uniforme, donde sea lo más rectilíneo posible, la sección sea lo más homogénea posible, y ahí vamos a hacer las mediciones. Entonces, hay recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Hay recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Primero, como ya dije, longitudes mínimas de 10 a 20 metros, rectilíneo, homogéneo. Segundo, hay que tomar 3 medidas. Hay que hacer la medición 3 veces y hacer un promedio. ¿Esto es suficiente? No es suficiente. Esto no es suficiente. ¿Qué más tenemos que corregir? Tenemos que corregir el tema de las áreas, porque ya hemos dicho que las áreas no son iguales. Estas secciones son más o menos ya parecidas, pero no son iguales. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a promediar las dos áreas, la del inicio y del fin. Promediamos las dos áreas. Perfecto. ¿Cómo medimos las áreas? Ya mídelo como tú quieras, según la forma más fácil que se te ocurra. Pero probablemente esa forma más fácil sea esta. Usar una varilla o una regla vertical e ir midiendo diferentes profundidades. Obviamente mides las longitudes aquí arriba también. Y con eso lo aproximas el área. Yo conozco una forma mejor. Úsala, no te preocupes. Puedes usar cualquier método que tú consideres adecuado para medir el área. Pero esto siempre va a ser lo más fácil. Entonces, problema con el área. Las áreas eran distintas. Promediamos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? La velocidad no era la velocidad media. Ok, vamos a ponerle un factor de corrección. Y con eso tenemos el caudal. ¿Y cuánto debe ser este factor de corrección? Ah, bueno, ese factor de corrección vamos a tomarlo como referencia, vamos a asumirlo teniendo en cuenta estas condiciones del flujo. Primero, cuando no hay viento, vamos a asumir que K es 0.9. Cuando hay viento y el viento frena el flotador, 0.95. Cuando hay viento, pero este no afecta a la velocidad del flotador, 0.85. Listo. ¿Y esto por qué? Porque en general, según lo que nosotros hemos estado viendo anteriormente, y en el curso nosotros hemos dicho que en un flujo laminar, la distribución de velocidades es así, cuadrática. En un flujo turbulento, la distribución de velocidades es parabólica, así, y después se hace casi vertical. Esto es logarítmico, parabólico y logarítmico. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real es más o menos así. Sube, salió ya demasiado. En la vida real esto es así. Sube y aquí hace un pequeño quiebre de revés. Más o menos así. Un segundito.
Ya. Disculpen, ahora sí vamos a continuar. Bueno, entonces, como le decía, más o menos esto es lo que ocurre, ¿no? Esta es la distribución real. Entonces, el problema es este, pues. Estas distribuciones teóricas fallan usualmente. Cuando los tirantes son pequeños, esto se aproxima bastante bien. Pero usualmente las geometrías del flujo, la geometría de la distribución de velocidades es algo así. Entonces, estos son los factores que nosotros podemos usar como corrección para estimar el caudal. Claro, hay diferentes fuentes cuando hablamos de factores de corrección y algunas recomiendan otros valores. Es igual que he mencionado anteriormente, ¿no? Cuando ustedes buscan coeficientes de Manning, cuando ustedes buscan velocidades permisibles, etcétera, etcétera, hay diferentes fuentes a veces que hay que tomar como referencia. Y entonces en esos casos, en la vida real, en la labor profesional, uno lo que tiene que hacer es, primero, ver cuál es la más usada. Segundo, si no tienes alguna idea de la cual es la más usada, simplemente asumes una y citas. Según, por ejemplo, Bente Cho, estos son los factores de corrección. Según French, estos son los factores de corrección. Listo. Citas. Entonces aquí tienen otra tabla de valores referenciales, cuando tienes velocidades fuertes y profundidades mayores a 4 metros. K vale 1, cuando la velocidad no es fuerte, tienes una velocidad media, promedio, dentro de lo normal, digamos, en ríos de montaña, o sea, de pendiente importante, 1.05, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ahora, este método, como ustedes pueden ver, es un poco simple, un poco básico, uno puede decir, pero esto tiene mucho error. Puede ser, pero cuando tú vas a hacer una evaluación previa, por ejemplo, tú estás haciendo un recorrido por donde va a ir un trozo de carretera y estás viendo que hay fuentes de agua, quieres saber cuáles son los caudales que puede haber, tú puedes agarrar y tiras una pelotita de plástico o puedes tirar una hoja seca y haces la medición. Que puede tener mucho error, pero es una medición previa. Ahora, no quiere decir que este método solamente sirva para mediciones previas. Claro que no. También te puede servir para hacer mediciones relativamente precisas. Incluso en ríos muy anchos. Cuando se trabaja con ríos anchos, ya se tienen que tirar varios flotadores formando varias líneas para estimar varias velocidades. Entonces, en cada caso, se va a evaluar por partes cuáles son los caudales. Pero sigue siendo el método del flotador. Sigue siendo el método del flotador. Entonces, este método no hay que descartarlo, no hay que decir este es muy básico y no sirve, sino que es una alternativa que podemos nosotros, tenemos que seguir si fuera necesario. ¿Cuándo lo uso? ¿Cuándo no lo uso? Apóyate en la norma que acabo de mencionar. En el ISO. Creo que al final de esta diapositiva, no me acuerdo si es en la otra, yo resumo esa norma. Presento una tabla con el resumen de esa norma. Entonces ustedes pueden ver ahí en qué casos se puede usar o se recomienda usar uno u otro método. A ver, acá dice lo siguiente. En curso de agua de 8.4 metros de ancho superficial, se han realizado mediciones con el fin de estimar el caudal. Se divide la sección en 4 con profundidades de 0.8, 1.02 y 0.82. Esas son estas profundidades. Se mide 4 veces el tiempo que demora el flotador a recorrer una distancia de 24 metros. Estime el caudal del río. Entonces aquí lo que hay que hacer es muy simple, ¿no? Velocidad 1. Si tú quieres, acá hay, son formas equivalentes de hacerlo, ¿no? Tú puedes hacer esto. Puedes agarrar y decir, por ejemplo, el tiempo promedio, ¿cuánto es? 72 más 80 más 76 más 74 entre 4. Tienes el tiempo promedio. Cuando tienes el tiempo promedio, calculas la velocidad, que sería longitud sobre este tiempo promedio. Cuando tienes la velocidad, ¿sí? Y ahora, ¿cómo calculas el área? El área, en este caso, solamente tienes tú, para empezar, el espaciamiento. Dice que esto tiene 8.4 metros de ancho
Está dividido entre 4, cada uno vale 2.1. Las profundidades te las dan. 0.8, 1.02, 0.82. Entonces, con esto tú estimas tu área. Ojo, importante también, muchachos. Una vez puse este problema en una práctica calificada. Y bueno, la verdad es que nosotros como estudiantes uni a veces hacemos magia, ¿no? Y entonces no sé cómo me calcular un área así de una curva. Pero pues, es que en la vida real tú no puedes asumir una curva. Porque incluso aquí ni siquiera tú sabes si esta curva es parabólica o tiene otra geometría, ¿no? Entonces tú no puedes asumir eso. Entonces en la vida real, y lo único que tú puedes hacer aquí es asumir que esto es, vamos a ponerlo con otro color, que esto es así. Nada más, no puedes hacer nada más aquí. Esto es un triángulo. Este es un trapecio. Este es otro trapecio. Y este es otro triángulo. Nada más puedes hacer. Alguien me dirá, pero ingeniero, esto de acá no, pues, ¿qué es esto? No puedo dejar este hueco acá. Y esto no, pues, ya, esto ya es, esto no es ingeniería. Bueno, es que para empezar tú estás aproximando un área. En la vida real, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros sobre esta situación? En la vida real, lo que tú tendrías que hacer simplemente es, tan simple como puede parecer, medir aquí un par de puntos más para que tengas una mejor aproximación, ¿no? Te das cuenta que acá habría una mejor aproximación. Esto lo borro para poder dibujar más bonito. Habría una mejor aproximación. ¿Sí? En la vida real es lo que harías. En este ejemplo, que es netamente académico, trabajamos con estos tres datos. Y como le dije, no puedes inventarte aquí una curva, no te puedes inventar una curva. Simplemente lo vas a tener que trabajar así, triángulo, trapecio, trapecio, triángulo. Nada más. Entonces tendrías aquí el área y tendrías el caudal. Ingeniero, pero aquí no me dicen nada. ¿Qué valor cojo de K? Bueno, si no me dicen nada, es que no hay efecto de viento. Entonces, cuando no hay viento, K es igual a 0.9. Ya está. Se acabó. Se acabó. Resuelto. Resuelto, muchachos. Tan simple como se ve, tan simple como es. Y esa es la vida real. Así es. Así es. Así es. No se hagan problemas. La ingeniería es una disciplina tan bonita y algunas veces tan incomprendida porque piensan que es muy difícil, pero no lo es. Pero bueno, un segundo método de aforo es el de aforo volumétrico. Esto solamente es útil cuando tienes una fuente de agua, vale decir un riachuelo, un manantial que tiene caudales relativamente pequeños. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo represas, como tú puedes ver, lo canalizas, de tal manera que todo el agua entra o sea llevada a un cilindro de volumen conocido. Y entonces tomas el tiempo que demora en llenarse ese cilindro. Volumen este tiempo, caudal. Listo, se acabó. Se acabó. Este método quizás sea el más preciso de todos. Quizás sea el más preciso, pero el problema es que solamente se puede usar, como ustedes entenderán, para caudales pequeños. O sea, un río, ya no, pues. Imagínate un río que tenga un caudal de solamente de 1 metro cúbico por segundo. Ese cilindro lo llena en 1 segundo. Y hasta qué vas a medir. Es inmanejable, ¿no? Entonces solamente para pequeñas fuentes de agua, para pequeñas, muy pequeñas fuentes de agua diría, se puede usar ese método, pero es muy preciso.
Ahí tienen un ejemplo también. Dice, para medir el caudal, la pregunta se desvía el flujo hacia un recipiente que tiene 50 litros de capacidad. Ese es el volumen. Se hacen 3 mediciones. Y se mide que el cilindro demora en llenarse 10.4, 12.1 y 12.5. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Calculamos el tiempo promedio. Tienes el volumen. Ya está, ¿no? Tienes el caudal. Factor de corrección. ¿Qué factor te vas a corregir acá? ¿Qué vas a corregir? ¿El tiempo? No, acá no hay nada que corregir, hay que promediar nomás. ¿Qué vas a corregir? El volumen. Si el volumen del recipiente ya es conocido, ¿qué vas a corregir? No hay nada que corregir. Simplemente volumen entre tiempo y se acabó. Así de simple, muchachos. Así de simple. Estos dos métodos son métodos de medición puntual. El tercer método de medición puntual, quizás el más usado, es el llamado aforo con correntómetro. En este caso lo que se hace es, se usa un equipo de este tipo, mire. Usualmente un equipo de este tipo que es como un molinete, que se pone frente o opuesto a la dirección de flujo. O sea, el fluido viene por acá, el agua viene por acá e impacta sobre el molinete y lo hace girar. Está claro que a mayor velocidad del flujo, esto girará más rápido. Entonces se establece una relación entre velocidad y revoluciones de la hélice. Todo correntómetro tiene una ecuación para calcular las velocidades, que depende del número de rotaciones de la hélice. ¿De dónde saco esta ecuación? Cuando tú compras un equipo te dan tu ecuación. Te dan tu ecuación. Pero esa ecuación vale por 6 meses. Después de 6 meses se recomienda que calibres nuevamente el equipo. Cuando recalibras, van a haber pequeñas modificaciones de los coeficientes de esa ecuación. Actualmente estos equipos vienen con un display como este, donde tú ingresas la ecuación y así como en una estación total que de frente te sale las coordenadas, etcétera, etcétera. Igual, este correntómetro y su display, lo que te va a mostrar de frente es la velocidad. Entonces tú le pones acá, a ver, vamos a medir, marcas ahí, programar, medir velocidad cada 5 segundos, listo. ¿Qué más? Ecuación del correntómetro, ya está. Empezar a medir, y empieza a medir, primera medida, segunda medida, tercera medida. Tú no haces nada, simplemente el equipo te muestra, ¿no? Las 3 medidas, y te dice, grabar, lo almacenas en su disco duro. ¿Se acabó? Así se ha simplificado la medición, usando correntómetros. Antiguamente, ya casi no se ven, además de estos correntómetros había otros como este, que se llaman correntómetro de copa. El criterio de funcionamiento es similar, viene el flujo, impacta y lo hace girar. La diferencia es la forma del equipo, ¿no? Este es un hélice, estos son como copas, conos. El eje aquí es horizontal, aquí el eje es vertical. Más recientemente han surgido los llamados correntómetros electromagnéticos, que como ustedes pueden ver, esto ya no tiene nada, no tiene ni hélice ni copas, nada. Lo que tiene, si ustedes ven aquí, este puntito de metal, es un sensor. Es un sensor, ¿no? Entonces, ese sensor tiene varias formas de estar ubicado. Uno, a veces está ubicado aquí y tiene su contraparte a la espalda, o a veces están aquí, uno al lado del otro. ¿Cómo funciona esto? En estos equipos, uno de estos puntos lanza una señal, que es captada o recogida por el otro punto, que se puede encontrar, como dije, a la espalda o al costado. Se supone que la velocidad de la onda es conocida, pero debido al paso del flujo de agua, esa velocidad se distorsiona. Entonces lo que hacen estos equipos es medir la distorsión. Y esa distorsión está ajustada, está calibrada con la velocidad del flujo. Entonces con eso se estima la velocidad
de la corriente. Todos tienen una forma de funcionamiento similar y todos estos son conocidos como correntómetros. ¿Cómo se utiliza un correntómetro? Bueno, ya dije, simplemente esto se pone dentro del flujo y lo que hace el equipo es medir las velocidades en función al número de vueltas o en función al tiempo o a la distorsión que se ha generado en la onda. Esa es la forma más simple que podemos resumir eso. Ahora, tampoco es que como nosotros agarramos el equipo y nos vamos donde querramos y medimos donde querramos, no. Igual que en el caso del flotador, hay que seleccionar una zona adecuada. Igual que en el caso del flotador, esta zona debe ser lo más regular y estable posible. Debe estar bien definida, no debe tener rocas, interferencias en el centro. Tiene que ser una zona donde no haya agradación ni degradación del lecho. ¿Qué cosa es agradación? Acumulación de material. ¿Qué cosa es degradación? Erosión del material, del lecho. Tiene que estar en una zona donde no hay esos procesos. El lecho tiene que ser estable. Ese lecho tiene que ser lo más recto posible. No debe haber curvas. Además, las velocidades se sugiere que sean mayores a 0.10 metros por segundo, dependiendo mucho del equipo a utilizar. ¿Por qué? Porque si son muy pequeñas, entonces el error del equipo porcentualmente va a ser grande. Entonces, dependiendo siempre del tipo de equipo, cada uno de estos equipos te recomienda qué velocidades mínimas se pueden medir. Esto siempre está relacionado con el error del instrumento. Imagínense que el equipo les diga, mira, yo con este equipo tengo errores de hasta 0.02 metros por segundo. Ok, entonces si tú vas a tratar de medir esta velocidad, ¿cuál sería tu error? 20%, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, teniendo en cuenta que hay otros equipos, otros métodos que puedan ser más precisos. Entonces, si bien aquí nosotros damos esta recomendación, hay que también tener en cuenta que esto depende mucho del equipo. Cada equipo tiene la recomendación correspondiente de cuáles son las velocidades mínimas a utilizar. Acá tienen algunas imágenes que les pueden ilustrar un poco al respecto. Esta es una zona, como ustedes pueden ver, donde hay mucha turbulencia, donde hay degradación, donde hay erosión del lecho. Es una zona inestable. Aquí no se recomienda hacer mediciones. Esta es una zona en la cual tienen ustedes interferencias en el medio, es decir, tienen rocas, presencia de rocas que lo que generan es, como ustedes pueden ver, turbulencias, aceleración, zonas de deposición. No es recomendable. Esta zona, por el contrario, ustedes pueden ver que es muy suave, el flujo es muy uniforme, muy tranquilo, no hay obstáculos, no hay nada de nada. Esta es una zona ideal para medición de caudales. Ojo, una recomendación que se da es que la zona de medición no debe presentar vegetación en sus márgenes. Pero alguno de ustedes me dirá, ay, pero que pareciera que aquí hay. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer cuando tú tienes una zona tan bonita como esta, tan adecuada como para medir caudales con correntómetros, pero tienes vegetación en las márgenes? La retiras. La retiras. Nada más. Ahora, esos aforos, un correntómetro, dependiendo de cuánto es el caudal que vas a medir, se pueden hacer por vadeo o usando un lastre. ¿Qué es vadeo? Esto es vadeo. Cuando tú te paras en el medio del río, bajas el correntómetro y haces la medida. Esta varilla de metal en la que se apoya esta persona tiene fijo en la parte inferior el correntómetro. Esto es vadeo. ¿Qué cosa es el aforo con lastre? Esto es el aforo con lastre. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo aplicas? Cuando tienes caudales muy grandes. Tú ya no te puedes meter a ese río porque el río te lleva. Aquí, por decir, el tirante será alrededor de 1,20 m, por ahí, ¿no? Si acá tú tienes un tirante de 5 metros, ni hablar vas a entrar ahí, ¿no? Tendrías que entrar con oxígeno, un tanque de oxígeno para poder medir. Imposible. Y además las velocidades te van a llevar probablemente. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Se baja el correntómetro, pero
como las velocidades pueden ser muy grandes, le pones un lastre, un peso, una tara, para tratar de mantener vertical la posición. Y de esa forma lo bajas. Acá se puede ver el cable de acero que está bajando. Ahí abajo está sujeto el correntómetro. Este carrito se llama guaro. Y este guaro se utiliza justamente para desplazar al personal hasta la posición donde tú quieres hacer la medición. Y ahí se baja el equipo para ver. Muy bien. Entonces, que nos vamos a tomar todavía un tiempo para poder hacer esto. Para no explicar la teoría y dejar el ejercicio o el ejemplo para la siguiente clase, el día viernes vamos a hacer la explicación de esta parte, que es la explicación de cómo hacer la medición con correntómetro. Y después vamos a hablar de, vamos a hacer este ejemplito. Y después de eso vamos a culminar. Voy a mostrar simplemente paredes ya. Y estas diapositivas las voy a colgar ahora en el aula virtual. Y después de esto vamos a continuar con esta diapositiva final, en donde nosotros vamos a hablar sobre justamente estructuras de medición sobre vertederos. Vertedero triangular, vertedero rectangular. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. El día viernes vamos a hacer esta clase final. Todas estas diapositivas las cuelgo. No se olviden de presentar de colgar su práctica 7 hasta mañana al mediodía. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de concluir la clase. Ya, listo, bueno. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día viernes. Listo. Que tengan buen día.